Como habéis podido oír, os informo que en estos momentos estoy iniciando la grabación. Es decir, que a partir de este momento, todo lo que digamos, tanto Carlos como yo, va a quedar grabado. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo ciclo de webinarios de la Fundación Alborada sobre disruptores endocrinos. A partir del momento en que yo me ponga a compartir pantalla, todo lo que me escribáis por chat, etcétera, no aparecerá en la grabación, ¿de acuerdo? Solo aparecerá la pantalla compartida. Por lo tanto, podéis interaccionar conmigo. Si tenéis alguna pregunta o comentario, de manera breve, me lo ponéis en chat privado, por favor, y yo al final daré lectura para que Carlos pueda responder. Damos la bienvenida a Rosa Antón. Y repito que estamos ya a punto de empezar, a un minuto de empezar, y ya estamos grabando la reunión. Gracias, Mónica, por confirmar que todo bien. Pasarán los años y seguiré impresionado y sorprendido por estas cuestiones tecnológicas del Internet. Estamos ahora varias decenas de personas interaccionando, escuchándonos, oyéndonos y dispuestos a escuchar una conferencia que en otros tiempos había que haberse desplazado con todo lo que ello supone. Bueno, yo creo que son y 4, podemos dar comienzo. Voy a poner mi pantalla compartida. Carlos, confírmame, por favor, que estás viendo tu presentación en mi pantalla. Sí, se ve. Muy bien. Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos. Os presento, por lo tanto, en este ciclo de webinarios de la Fundación Alborada, dentro del proyecto europeo Que no te alteren las hormonas, una nueva conferencia, un nuevo webinario, en este caso impartida por Carlos de Prada, cuyo título es Pesticidas, disruptores endocrinos. Es decir, que vamos a hablar de los disruptores endocrinos desde la perspectiva agrícola y de su presencia en los pesticidas. En las otras dos sesiones, de mañana y pasado, tendremos otros aspectos, el consumo, la legislación, los objetos de la vida cotidiana, etcétera. Presento a Carlos. Es un verdadero lujo tener aquí a Carlos con nosotras y con nosotros. Es una persona altamente involucrada en todas las cuestiones medioambientales. De hecho, hemos trabajado mucho juntos en anteriores aventuras profesionales. Es periodista ambiental, Premio Global 500 de las Naciones Unidas. Es Premio Nacional de Medio Ambiente, autor de un libro fantástico y fundamental que es Hogar sin tóxicos, que no habla solamente de disruptores endocrinos, y es responsable de la campaña que lleva el mismo nombre, hogarsintóxicos.org. Os invito encarecidamente a visitar esta página web. Es presidente del FODESAM y es autor del libro Informe Alimentos con residuos de pesticidas alteradores hormonales. Entendemos que la conferencia de hoy tendrá mucho que ver con este último libro. Y también es autor de numerosos textos sobre contaminación química, como por ejemplo la epidemia química. Carlos, te paso el micrófono y te pido que cuando tú vayas solicitándome iré pasando diapositivas si te parece bien. Muy bien. Vale, pues muchas gracias. Es un placer participar y agradezco a la Fundación Alborada la invitación, también a los asistentes por asistir e interesarse por este tema, que es un tema muy importante, aunque lamentablemente pues no es a lo mejor un tema que merezca demasiado la atención de los medios de comunicación de masas en este país, que están más entretenidos con otro tipo de cuestiones. Y este tipo de asuntos, que tienen una importancia extraordinaria, pues suelen quedar aparcados, no se les concede la relevancia que objetivamente, según lo que nos está diciendo la comunidad científica, tienen, ¿no? Y de hecho yo, por ejemplo, en este informe sobre pesticidas que alteran las hormonas, que desequilibran el sistema hormonal del organismo, no hago otra cosa que lo que he hecho toda mi vida como periodista, que es ser un simple mediador de lo que dice la comunidad científica. Ese informe tiene centenares de referencias de estudios científicos y yo lo único que hago es trasladar lo que dicen esos estudios científicos, ponerlo junto y hacerlo digerible, inteligible
por cualquiera, ¿no? Carlos, Sí. Siento interrumpirte. Me están comunicando varias personas que desde que te he pasado el micrófono a ti no se oye. Les pido que hablen ahora, que me digan ahora que me he reactivado el mío, si se te oye a ti. Habla un poco, por favor. Sí, ¿se me escucha? ¿Se me oye? Por favor, Ángela, que me estabas hablando. Vale. ¿Me escucha? Venga, perfecto. Entonces significa que si mi micrófono está encendido, a Carlos se le oye. ¿Me confirmas, por ejemplo? A ver, Miquel. Vale, pues bien, nos oyen. Por lo tanto, desactivo mi cámara y seguimos escuchándote, Carlos. Bien, o sea que, bueno, quizás lo tendrás luego que editar. Bien, bueno, pues estaba diciendo que es un tema importante en el que únicamente haciendo caso, escuchando, prestando oídos a lo que nos dice la comunidad científica, pues nos damos cuenta que realmente se está ante un serio problema, ¿no? Que por otro lado no es solo el de los pesticidas que son o pueden ser alteradores hormonales, sino en general el problema de los pesticidas, es decir, de estos productos químicos que se usan demasiado generosamente en la agricultura industrial, ¿no? Una agricultura que se ha hecho, como denuncian incluso informes de las Naciones Unidas, dependiente del uso de estas sustancias. En Europa hay en la Unión Europea, cerca de 480 principios activos autorizados. Y estamos hablando de centenares de sustancias químicas sintéticas autorizadas para su uso como pesticidas, es decir, como insecticidas, como herbicidas, como fungicidas. Y bueno, durante mucho tiempo Francia era el país donde más pesticidas se utilizaban y España solía ser el segundo, el tercero, a veces compitiendo con Italia. Los últimos datos de que dispongo, que son datos de Eurostat, comentan que España es el principal consumidor de pesticidas en la Unión Europea. Es un dato lamentable, pero es la realidad. En España es un país donde se utilizan enormes cantidades de pesticidas en la agricultura. Hay unas comunidades autónomas en las que se usan con mayor intensidad, otras en las que se usan con menor intensidad. La media nacional no sé si son 2,7, 2,8 kilos de pesticidas por hectárea agrícola y año. Hay comunidades autónomas donde ha habido años donde han superado o se han acercado a los 80 kilos por hectárea, como es el caso de las Canarias, luego ha bajado algo, están en 40 kilos o así por hectárea en estos momentos, según los últimos datos que tengo. Comunidades autónomas como Murcia, pues están en torno a los 20 o 20 y tantos kilogramos de pesticidas por hectárea y año, según los últimos datos de que dispongo. Valencia cerca de 19, 20, creo que habrá ido decreciendo algo. Pero hay algunas comunidades autónomas donde se utiliza una enorme cantidad de estos productos en la agricultura, ¿no? Y bueno, una de las cosas que preocupa, al margen de otras, es que muchos pesticidas son o pueden ser pesticidas que alteran o pueden alterar el equilibrio hormonal, es decir, pesticidas y disruptores endocrinos. Hay diferentes listados del número de pesticidas que son o pueden ser disruptores endocrinos. Hay uno, por ejemplo, realizado por la Comisión Europea que incluía unas 162 sustancias. Hay otra realizada por el Centro de Política Ambiental de Londres que nos habla de unas 127 sustancias. Y bueno, a veces el incluir o no en estos listados de pesticidas disruptores, que son o pueden ser disruptores endocrinos, pues depende del nivel a lo mejor de prueba o de evidencia científica. Hay estudios que se realizan sobre, por ejemplo, cultivos celulares, cultivos de células para ver el efecto, ¿no? Cultivos in vitro. Hay estudios que se realizan sobre animales de laboratorio para ver si se causan o no una serie de efectos que pudieran tener que ver también con efectos que se podrían causar en las personas. Hay estudios epidemiológicos, es decir, donde se coge a lo mejor un grupo de personas particularmente expuestas o más o menos expuestas, otro grupo de personas, un grupo de control no expuesta, y entonces se ve pues, las diferencias que hay en el incremento de riesgo de padecer a lo mejor algún problema de salud determinado. Entonces, en función de la mayor abundancia o no de datos sobre una sustancia, se incluye o no en unos listados u otros. Hay listados muy exigentes, como por ejemplo los de PAN Europe, que nos hablan de pues, a lo mejor una cincuentena de pesticidas que son
o pueden ser pesticidas disruptores endocrinos, ¿no? En cualquier caso estamos hablando de muchas sustancias. Y aunque decir los nombres de las sustancias a muchas personas no les dirá nada, porque son sustancias de las que a lo mejor no habrán oído hablar, bueno, se pueden citar algunas sustancias que aparecen en alguno de estos listados, como por ejemplo es el 2,4-D, es un herbicida muy utilizado a escala global, el clorpirifos. El clorpirifos es un insecticida organofosforado, que es uno de los insecticidas que más atención ha merecido por parte de la comunidad científica, por una serie de efectos que puede tener sobre los niños, por ejemplo, sobre el desarrollo neuronal de los niños, sobre todo por exposiciones en etapas críticas del desarrollo, como son las que tienen que ver con el embarazo, ¿no? La cipermetrina, el cloploraz, el glifosato, el famoso glifosato, el herbicida que ha llegado a convertirse en el herbicida más utilizado a escala global, el dimetoato, muchísimas sustancias, ¿no? Se podría estar enumerándolas durante mucho tiempo, el fipronil, el tiacloprid, el manef, el mancozeb, el dicentrin, el ciprovinil, etcétera, la piraclostrobina, muchísimos pesticidas que han sido incluidos en estos listados de sustancias, ¿no? Y si ya en general es preocupante el tema de exponerse a pesticidas, sean o no disruptores endocrinos, porque no solamente son efectos de disrupción endocrina los que tienen muchas de estas sustancias, sino que en este tema nos tenemos que preocupar más aún, en el tema de los disruptores endocrinos, por una serie de razones a las que vamos a aludir, ¿no? Hay que decir que virtualmente toda la población está expuesta, singularmente aquellas personas que no tienen unos hábitos de alimentación ecológica, es decir, que solo se alimenten de, por ejemplo, frutas y verduras con certificación ecológica seria, porque están en los alimentos. Hay que tener presente que en la agricultura industrial actual se utilizan prácticamente en cada metro cuadrado de superficie agraria, por ejemplo en España, que sea de cultivo no ecológico, se utilizan con frecuencia varias veces al año pues esas dosis de herbicidas, fungicidas, insecticidas, y que los residuos de estos productos, de muchos de estos productos, persisten en los alimentos. Y así tenemos los datos, por ejemplo, de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que nos hablan de que un 50%, aproximadamente un 50% de los alimentos que consumimos los europeos tienen presencia de residuos de pesticidas. Hay algunos otros datos que nos hablan de más de un 50%, ¿no? En cualquier caso, aunque fuera en torno a un 50%, eso indica pues que simplemente a través de la alimentación pues es muy fácil que cualquier persona tenga presencia luego en su organismo de estas sustancias o de las sustancias en las que estos compuestos se transforman dentro del organismo, que es lo que los científicos llaman los metabolitos, ¿no? Y que sirven de indicadores para saber a qué pesticidas hemos estado expuestos, ¿no? ¿Cuáles son los efectos que la ciencia atribuye a estos pesticidas alteradores hormonales? Muchos efectos diferentes, ¿no? Afectan a un sistema que es muy sensible, que es el sistema hormonal, un sistema que funciona a niveles muy bajos de concentración y pues a veces niveles no demasiado elevados de estas sustancias pueden producir consecuencias, ¿no? Efectos a los que la ciencia ha asociado con mayor o menor grado de evidencia a la exposición a estos pesticidas alteradores hormonales son, por ejemplo, algunos tipos de cáncer, entre ellos cánceres hormonodependientes, cánceres como el de mama, el cáncer de próstata, el cáncer de testículos, que son cánceres hormonodependientes y que además, por cierto, están experimentando un crecimiento importante en las últimas décadas. Y muchas veces cuando se habla de cánceres, pues se suele recurrir a argumentos como, bueno, que es que envejece la población, pero hay que decir que algunos de estos cánceres, por ejemplo, el cáncer de mama, según están mostrando los científicos, se está dando, por ejemplo, cada vez más en mujeres jóvenes, que no es solamente ya el envejecimiento, mujeres de 30 y tantos años. El cáncer de testículos es un cáncer que se da en hombres jóvenes. Es decir, bueno, estos son cosas que sugieren, pues a lo mejor algo que tiene que ver con las posibles causas de las cosas. Causas que muchas veces en la sociedad actual no parecen importar.
hay que tener presente que en el tema de la salud, casi toda la inversión, como me decía hace unos años María Neira, que es la responsable de salud y medio ambiente de la Organización Mundial de la Salud, en temas de salud casi toda la inversión va a diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Sin embargo, no se invierte prácticamente nada en prevención. Y esto es algo que creo que preocupante, sobre todo viendo como una serie de problemas de salud, como por ejemplo son los cánceres, están creciendo en incidencia. Los últimos datos de la OMS hablaban de que, creo que en 15 años, decían que podía crecer el cáncer un 75%. Entonces yo creo que alguien se debería plantear por qué están creciendo tanto en incidencia una serie de problemas de salud, como por ejemplo el cáncer. Y si ello puede tener que ver algo con que a lo mejor no se esté haciendo todo lo que se debe en prevención. Y dentro de esa prevención, pues parece probable, y es lo que indican estudios científicos muy serios, dentro de esa prevención, el tema de los contaminantes químicos, junto con otros factores, que puede tener algo que ver, ¿no? Más efectos que pueden asociarse a la exposición a pesticidas, alteradores hormonales o a sustancias alteradoras endocrinas en general, pues por ejemplo abortos espontáneos, alteración del sex ratio, es decir, de la proporción de niños y niñas que nacen, problemas reproductivos, por ejemplo, un deterioro notable en la calidad del semen. Por ejemplo, hay diversas investigaciones científicas que asocian la exposición a pesticidas alteradores hormonales con tener luego una peor calidad del semen. Otro tema también son algunas malformaciones genitales, que también están creciendo en algunos países en incidencia. Por ejemplo, las criptorquidias, que es que los testículos no descienden de la cavidad abdominal, sino que se quedan dentro de ella, y que, por ejemplo, hay estudios de la Universidad de Granada que muestran que en aquellas zonas de agricultura intensiva donde se utilizan muchos pesticidas, pues hay unos niveles, unas tasas de criptorquidias superiores a otras zonas donde no se da esa agricultura intensiva ni ese uso de pesticidas, ¿no? Y bueno, a lo largo y ancho del mundo, pues hay otras investigaciones que muestran resultados análogos, ¿no? Otra malformación genital masculina, por ejemplo, las hipospadias, que es que en lugar de la abertura de la uretra, que es por donde se orina, en lugar de aparecer en la punta del pene, aparece a medio pene o aparece cerca del escroto. Este tipo de malformación también está aumentando en algunas zonas del mundo y también hay algunas investigaciones científicas que las asocian con mayor o menor grado de evidencia a la exposición a pesticidas alteradores hormonales. También, en algún caso, los ovarios poliquísticos, etcétera. Luego hay otros estudios que asocian la exposición a pesticidas, como también a otros alteradores hormonales, a diabetes, a obesidad, etcétera, ¿no? Hay que tener presente, cuando se habla de los efectos de estas sustancias, que los científicos nos dicen que no hay solo que pensar en personas adultas, que no podemos pensar solo en un adulto que se expone a estos pesticidas, sino fundamentalmente de manera similar en etapas críticas del desarrollo, como por ejemplo es el embarazo o es la infancia, pero especialmente el embarazo, ¿no? En el embarazo se están desarrollando, se están formando todos los órganos y funciones del organismo. Entonces, estas sustancias, estas funciones, estos órganos, se están generando con frecuencia por mor de un diálogo químico muy sensible entre la madre y el niño, ¿no? Hormonas, por ejemplo, que actúan, que interactúan y que presiden pues el desarrollo de estos órganos y de estas funciones. Entonces, si en ese momento crítico, en lo que los científicos llaman sobre todo ventanas de exposición, en momentos de especial vulnerabilidad, aparece una sustancia que imita una hormona o que la bloquea, o que de alguna manera altera pues, ese equilibrio hormonal que tiene que existir, pues se pueden producir una serie muy amplia de posibles problemas de salud, ¿no? Se están formando los testículos, y hay algo que, por ejemplo, bloquea la testosterona, pues estos testículos se pueden formar mal, ¿no? Se está formando, por ejemplo, el cerebro. Por ejemplo,
en relación a los niveles de hormonas tiroideas de la madre? Pues esto tiene que ver, y hay que darse cuenta que en muy poco tiempo, cuando se está en esas etapas del embarazo, en muy poco tiempo se pueden estar formando cientos de miles de neuronas que se tienen que ubicar en su lugar, que tienen que establecer conexiones entre sí. Y si hay una sustancia que perturba esto, pues luego pueden darse problemas, como por ejemplo, y es un dato importante en relación al tema de los pesticidas que pueden alterar el equilibrio hormonal, lo que nos decía la Endocrine Society, es decir, la Sociedad Endocrina, que es la entidad mundial de referencia en el ámbito de las enfermedades que tienen que ver con las hormonas. ¿Qué es lo que nos decía la Endocrine Society, ¿no? En unos informes que hizo hace no mucho? Pues estaban evaluando el coste en salud de la exposición a sustancias disruptoras hormonales en la Unión Europea. Y el mayor coste de todos, porque analizaron muchas sustancias que pueden ser alteradores hormonales, y especialmente se centraron en aquellas acerca de las cuales existía un mayor peso de la evidencia científica, ¿no?, que les ligaba a problemas de salud. Evaluaron una serie de sustancias, ¿no?, el bisfenol A, los talatos, algunos retardantes de llama, etc. Bueno, pues el mayor coste que encontraron fue precisamente el de la exposición a pesticidas organofosforados, ¿no?, como por ejemplo clorpirifos, del que antes hablábamos, y otros. Los pesticidas organofosforados son vastamente utilizados en la agricultura actual, y la principal fuente de exposición a estas sustancias en la población es especialmente la alimentación. Y hablamos, claro, de una exposición a niveles bajos, ¿sí? Porque bueno, cuando uno ve los informes de la EFSA, de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, nos dicen que aunque más de un 50%, o en torno, mejor dicho, a un 50%, aunque como digo, otros informes muestran un porcentaje superior, aunque un porcentaje tan notable de los alimentos tengan presencia de residuos de pesticidas, no nos tenemos que preocupar, es lo que nos dice la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, porque solamente un mínimo porcentaje, que es un 1 y pico por ciento, más o menos, están por encima de lo que se llaman los límites máximos de residuo. Los límites máximos de residuo marcan, teóricamente, la frontera entre lo seguro y lo inseguro, según la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Sin embargo, como estaba comentando en el tema del informe de la Endocrine Society, lo que nos muestran es que quizás esos niveles que se dan por seguros, y luego veremos algunos datos acerca de por qué, pues a lo mejor no hay tanta certidumbre acerca de ello, ¿no? El hecho es que en la Endocrine Society, evaluando ese coste económico de la exposición a pesticidas disruptores endocrinos, exposición que se produce sobre todo a niveles legales muy bajos de concentración, supuestamente seguros en la población, hablaba de un coste económico de unos 146.000 millones de euros anuales en la Unión Europea y de una pérdida de 13 millones de puntos de coeficiente intelectual en los niños en Europa. Informe de la Endocrine Society. Realmente yo creo que son datos como para tenerlos muy en cuenta, ¿no? Y como decía, un escenario muy importante de exposición es la alimentación. Buena parte de la exposición humana a estas sustancias nos llega a través de la alimentación. O sea, no estamos hablando de agricultores que pueden estar particularmente expuestos, no estamos hablando, que también podríamos hacerlo, de personas que viven en entornos agrarios fuertemente fumigados y donde les puede llegar a través de la deriva aérea, es decir, de los pesticidas que son llevados por el viento o por la brisa hacia sus hogares. No estamos hablando de personas que a lo mejor beben agua en un pozo de una zona agrícola que puede tener unos altos niveles de residuos de pesticidas, sino fundamentalmente, y quizá lo convierte en algo más preocupante, de una exposición de la población general, sobre todo, como digo, a través de la alimentación, ¿no? Y lo que nos dice también la comunidad científica
es que muy probablemente se han subestimado los riesgos de la exposición a estas sustancias. Unos informes que publicó la Organización Mundial de la Salud, en el año 2012, sobre la disrupción endocrina. Una de las cosas que decían los informes es que los sistemas actuales de evaluación del riesgo toxicológico no tienen en cuenta debidamente los efectos de alteración hormonal. Organización Mundial de la Salud. A partir de ahí, si la propia Organización Mundial de la Salud está diciendo que los sistemas que se desarrollan, que se llevan a efecto, para evaluar el riesgo de estas sustancias químicas, receptores endocrinas, no tienen en cuenta adecuadamente estos efectos, pues eso también es algo que nos tiene que hacer plantearnos hasta qué punto, si estos, por ejemplo, estos pesticidas, como sucede con otras sustancias diferentes de los pesticidas, que pueden ser alteradores hormonales, se han autorizado sin tener en cuenta este tipo de efectos, pues qué garantía nos puede ofrecer este sistema de evaluación de los riesgos. Ese es un asunto, yo creo que a tener en cuenta, ¿no? Hay muchos aspectos a considerar que nos muestran las fragilidades de los sistemas de evaluación del riesgo toxicológico que se llevan a efecto. Uno de los más claros es el llamado efecto cóctel, ¿no? En lo que insisten infinidad de estudios científicos, porque se sabe que sustancias que aisladamente, a un nivel seguro supuestamente, según la toxicología oficial, aisladamente, no producen un efecto, cuando están juntas, es decir, cuando están junto con otras sustancias, que aisladamente también parecen no tener un efecto, sin embargo, el efecto puede ser infinitamente superior. Por otro lado, es una cosa de sentido común, ¿no? Esto llama mucho la atención y no sé si muchas personas habrán pensado suficientemente en ello, ¿no? O sea, tenemos un sistema de evaluación del riesgo que evalúa el riesgo de que solamente nos expongamos, por ejemplo, a una dosis de 2,4-D, uno de estos pesticidas. Aisladamente, como si solamente nos expusiéramos al 2,4-D y a lo largo del día no nos expusiéramos a otros pesticidas o a otras sustancias químicas. Y es un hecho, y las analíticas que se han realizado lo confirman, que en nuestro organismo simultáneamente, al mismo tiempo, puede haber infinidad de sustancias diferentes. Podemos tener al mismo tiempo en el cuerpo el herbicida 2,4-D, el herbicida glifosato, el insecticida clorpirifos, la flippermetrina, el iprodión, el malatión, el difentrin, el flipperidinodil, en fin, infinidad de sustancias químicas simultáneamente. Es más, en los mismos informes que hace públicos la EFSA, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, se ve que un alto porcentaje de las frutas y verduras que consumimos los europeos no tienen solo un residuo de pesticida, sino que en una sola pera, en una sola manzana, en una sola fresa, puede haber a la vez 10, 15, 5, es decir, varios pesticidas a la vez. Entonces, ¿cómo se puede afirmar que es seguro el nivel de exposición a estas sustancias que tenemos? Si se ha evaluado una situación de riesgo que no se da en la vida real. Porque la situación de la vida real no es que solo nos expongamos a una sustancia, es que nos exponemos a cócteles muy complejos de sustancias. Y el efecto que tienen esos cócteles de sustancias no se evalúa en la toxicología oficial. Por otro lado, sería muy complicado, porque claro, las mezclas pueden ser impredecibles. A lo mejor en la fresa puede haber 10 pesticidas diferentes, luego a la vez que la fresa nos hemos comido también una ensalada y en cada elemento de la ensalada, en el maíz puede haber unos pesticidas, en el tomate puede haber otros pesticidas, en la lechuga puede haber otros pesticidas,
Luego, a través de otras fuentes, podemos exponernos a otros contaminantes diferentes de los pesticidas. Por ejemplo, en esa misma ensalada puede haber atún, y el atún puede tener mercurio, como he dicho, suele tener mercurio. ¿Quién ha evaluado el riesgo de exponernos a la vez al mercurio, al bisfenol A, a los talatos, a cada uno de estos pesticidas diferentes, todas estas mezclas posibles de sustancias? ¿Quién ha evaluado ese riesgo? ¿Qué es la situación real? No se ha evaluado. A partir de ahí es otro elemento para dudar de que, aunque se afirme con mucho aplomo que los niveles de pesticidas a los que nos exponemos son seguros, pues más bien uno, y eso que dice la comunidad científica, más que certeza acerca de la ausencia de riesgo, lo que hay, al menos, es un grado considerable de incertidumbre acerca de si hay riesgo o no. Otro elemento importante y en el que insisten también los científicos como los de la Endocrine Society, científicos como por ejemplo los de SESPAS, la Sociedad Española de Administración Sanitaria, de Salud de Administración Sanitaria, etcétera, lo que han dicho declaraciones de científicos muy importantes, como por ejemplo los de la declaración de Berlaymont en Bruselas, con numerosos científicos que suscribieron esa declaración, ¿no? ¿Qué es lo que nos dicen? Pues que para sustancias que se comportan como disruptores endocrinos no se puede establecer con seguridad un umbral seguro por el tipo, el modo de acción que tienen estas sustancias y porque actúan en un sistema, pues el sistema hormonal, que funciona a niveles muy bajos de concentración, entre otras razones. También porque los niveles de hormonas del organismo, los niveles de hormonas naturales, también se suma a esos niveles naturales los niveles de estas otras hormonas exógenas, o pseudohormonas o pseudoestrógenos, cuando tienen el carácter de sustancias estrogénicas, etcétera, ¿no? Es decir, lo que nos dicen es que son sustancias sin umbral. Entonces, a partir de ahí, si lo que nos está diciendo la comunidad científica es que son sustancias para las que no se puede establecer un umbral claro con seguridad, en especial, por ejemplo, en el embarazo, ¿cómo es que se nos puede afirmar, cómo se hace, sin expresar dudas, de que hay unos niveles seguros, como son estos límites máximos de residuos de pesticidas que se establecen para las frutas y verduras, ¿no? Lo que están viendo muchos estudios científicos es que estas sustancias alteradoras hormonales pueden tener efectos a niveles muy bajos de concentración, por debajo de los niveles de referencia, de los niveles que se consideran seguros por cierta toxicología oficial, ¿no? Y esto es algo que se tiene que tener en cuenta, porque normalmente en la toxicología convencional parte de la base de que a más dosis, más respuesta, y a menos dosis, menos respuesta. Sin embargo, son ya bastantes los estudios científicos que muestran que esas dosis esos gráficos que se hacen de a más dosis, más respuesta, en el caso de las sustancias alteradoras hormonales muchas veces no se cumplen. O sea, son lo que llaman curvas de dosis-respuesta no monotónicas. Es decir, que a veces resulta que a niveles más bajos, para algunos tipos de efecto, puede haber más efecto que a dosis más alta. Esto es algo desconcertante para esa toxicología obsoleta que se aplica, pero que se produce. A dosis bajas, incluso a dosis más bajas, puede haber más efecto que, en ocasiones, que a dosis más altas, ¿no? Esto es lo que sucede con las particularidades de la disrupción endocrina, una de las particularidades, ¿no? Y esto no se tiene en cuenta, ¿no? Y en fin, son muchas las cosas que no se tienen en cuenta, ¿no? Por ejemplo, otro tema que tiene un poco que ver con lo que antes hemos comentado del efecto cóctel, es que muy frecuentemente cuando se autoriza un pesticida, lo que se evalúa es el riesgo de una de las sustancias que integran la mezcla de ese pesticida. Si ahora mismo uno va a un centro comercial y mira la etiqueta de un insecticida doméstico, por ejemplo,
verá que puede encontrar allí que te pone bifentrin o deltrametrina o cipermetrina, por ejemplo, son pesticidas piretroides que son de los que más se utilizan en el ámbito doméstico. Pero bueno, lo mismo podríamos decir de otros pesticidas, ¿no? De ámbito no doméstico. Y te pone, pues eso, cipermetrina, yo qué sé, 5%, o 4%, o lo que sea, o 1%. Deltrametrina, 4%, 5%. Vale. Y luego te pone 98%, o más por ciento, o 100 casi por ciento. Inertes. Inertes. Eso que pone ahí tan sencillamente, inertes, que no se etiqueta, no se dice qué sustancias son, pueden ser centenares de sustancias químicas diferentes. Hay algunos estudios, por ejemplo, realizados en la Universidad de Caen, en Francia, que evaluaron el efecto que podía tener el principio activo, es decir, todo el pesticida en la sustancia que hemos citado, pues, aunque no eran concretamente estas que he citado, no eran el difentrin, eran otras sustancias, el principio activo solo, el efecto del principio activo solo. Y luego medían el efecto del principio activo más toda la mezcla. Es decir, el producto tal y como se pone a la venta y tal y como se usa. O sea, se usa en los campos o se usa en los hogares. Lo que se usa no es solo el principio activo. Hay infinidad de otras sustancias que se añaden ahí como coadyuvantes o por distintas razones, ¿eh? Y se sabe que algunas de esas sustancias que se añaden tienen cualidades tóxicas, que a lo mejor en algún caso hasta podrían ser superiores a las del propio principio activo. Bueno, lo que se evalúa sobre todo es el principio activo, pero no el efecto de la mezcla. A partir de ahí, pues yo creo que pueden surgir otras dudas a considerar, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no se evalúa la mezcla entera que está en ese producto y se tiende a evaluar tanto solo una de las sustancias, el principio activo? Otra cosa que denuncian los científicos es, por ejemplo, que no se tiene en cuenta debidamente las ventanas de exposición, es decir, los momentos de especial vulnerabilidad a lo largo del desarrollo en los que se pueden producir con más facilidad pues una serie de efectos, ¿no? Muchos de los estudios que se han realizado sobre toxicología pues son estudios que se han realizado sobre adultos, ¿no? Pero muchas veces, esto lo denuncian también algunas asociaciones de pediatras involucradas en estas cuestiones de la contaminación química, pues no se tiene en cuenta, por ejemplo, que un niño es diferente. Es decir, que los niños no son, como decía Nicolás Olea, catedrático de la Universidad de Granada, adultos pequeñitos. Los niños tienen una vulnerabilidad especial, ¿sí? Y eso no se tiene en cuenta. Igual que sucede con el embarazo, que todavía es una etapa de mayor sensibilidad, ¿no? No se evalúa, parece mucho de estos tóxicos debidamente los efectos que pueden tener para el desarrollo, ¿no? Y esto es algo pues realmente lamentable, ¿no? En relación a los niños, hay que decir que los niños son especialmente vulnerables por una serie de razones. Por ejemplo, los niños comen más en proporción a su peso y tamaño de los adultos, beben más en proporción a su peso y tamaño que los adultos, respiran más en proporción a su peso y tamaño que los adultos, andan más por el suelo, se llevan más las manos a la boca, con lo cual eso les hace más acreedores, primero porque algunas sustancias están más cerca del suelo, como el polvo que puede contener sustancias químicas, etcétera, y luego porque se llevan las manos a la boca, con lo cual también pueden hacer ingresar también a su organismo así más contaminantes, etcétera. Por una serie de razones, sus cuerpecitos pueden asimilar, pueden incorporar mayor cantidad de contaminantes. Pero es que además, como sus sistemas de desintoxicación orgánica todavía no han madurado, las eliminan peor, lo cual redunda en una mayor acumulación posible de contaminantes en su cuerpo. Y si a eso se le añade que están en desarrollo, que son más vulnerables a estas sustancias, veremos pues que evidentemente los niños deberían ser un eje importante de atención, ¿no? Un eje muy importante de atención y que pues algunas veces, bueno, algunas veces no, en general, lamentablemente, no lo han sido a la hora de evaluar los riesgos de muchas sustancias químicas, ¿no? Carlos, sí. Discúlpame, me siento Sí. la obligación de recordarte que te quedan unos 8 o 9 minutitos antes de que pasemos a la fase de
de preguntas y aprovecho para deciros a quienes estáis, a las 25 personas que estáis, que si tenéis alguna pregunta o comentario, me lo pongáis en el chat privado. Gracias, Carlos. Te aviso cuando te queden 3 o 4, ¿te parece? ¿O te dejo ya? Bien, sí, avísame porque, claro, no hablaría mucho. Adelante. Bien. Bueno, son más aspectos, pero bueno, como hay que ir un poco abreviando, son muchos los aspectos que inducen a dudar, ¿no?, acerca de los sistemas de evaluación del riesgo que se están llevando a efecto, ¿no? Una de esas cuestiones fundamentales es que no se está prestando atención a lo que dice la comunidad científica. O sea, la comunidad científica sabe una serie de cuestiones, han publicado miles, no estoy hablando de cientos, estoy hablando de millares de investigaciones científicas sobre estos temas y, sin embargo, oficialmente, a nivel político y a nivel de las administraciones, no se está haciendo caso de lo que dice la comunidad científica. Los sistemas de evaluación del riesgo, esto es algo que denuncia la comunidad científica, no tienen en cuenta el estado actual de conocimiento sobre estas cuestiones. O sea, tendrían que actualizarse, tendrían que modernizarse. Al margen de eso, hay otros muchos aspectos realmente vergonzosos, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que en las evaluaciones de riesgo de muchos pesticidas se utilicen informes secretos, informes que no son publicados en las revistas científicas, como sí lo son los que publica la comunidad científica seria. Estos miles de estudios científicos a los que aludo se publican en revistas y cualquier científico puede consultarlos y verlos. En cambio, muchísimos de los estudios que se utilizan para luego autorizar o no un nivel de concentración de un pesticida, o decir si es seguro o no exponerse a él, muchos de esos informes que se utilizan para eso son secretos y no los puede revisar la comunidad científica. Cosas absolutamente increíbles, pero que son lamentablemente una realidad, ¿no? Luego están los conflictos de interés, por ejemplo, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, los ha denunciado incluso el propio Tribunal Europeo de Auditores, y muchas otras cuestiones, ¿no? Ya por concluir, bueno, no hay que ser pesimistas, todo esto tiene una solución, ¿no? Incluso si se cumplieran actualmente las normativas europeas, por ejemplo, la Directiva Europea sobre el uso sostenible de pesticidas establece que en la forma de gestión de las plagas en la agricultura tendría que ser lo que se llama gestión integrada de plagas. La gestión integrada de plagas establece que el recurso a utilizar química para controlar las plagas debe ser la última opción, después de haber agotado todas las demás, sin uso de pesticidas. Desde el 2014, teóricamente, toda la agricultura de la Unión Europea debería estar sometida a criterios de gestión integrada de plagas. Lamentablemente, no se está cumpliendo. Formalmente se dice que sí, que es gestión integrada de plagas, pero luego realmente no se cumple lo que es la gestión integrada de plagas. La solución a todo esto está fundamentalmente en los criterios de la agroecología, la agricultura ecológica, que se ha desarrollado en decenas de millones de hectáreas del planeta, perfectamente viable, más rentable para los agricultores, sin causar estos problemas ecológicos y sanitarios, perfectamente viable, y que es la mejor manera, además, del consumo de productos ecológicos, de reducir la exposición a estas sustancias que pueden alterar el equilibrio hormonal. Algo que debería ser especialmente claro, por ejemplo, para mujeres embarazadas. Mujeres embarazadas o niños deberían de consumir, en la medida que pudieran, productos ecológicos para reducir su exposición a estas sustancias que tantos estudios científicos asocian a estos posibles problemas, ¿no? Y luego, a nivel oficial, por las administraciones deberían defender el interés público y hacer caso de lo que está diciendo la comunidad científica. Lamentablemente, la Comisión Europea, en lugar de cumplir con esto, lo que ha estado haciendo fundamentalmente es amparar los intereses de una serie de grandes empresas que son las que se benefician con la venta de estos pesticidas, y aunque habría que haber establecido unos criterios para identificar y eliminar o restringir muchas de estas sustancias, lamentablemente a día de hoy esos criterios que sirvieran para identificar y poder regular debidamente estas sustancias no existen. Más bien existen unos criterios que llevarían a que se tardara muchísimos años en poder eliminar muchas de estas sustancias. Y mientras tanto, la población europea se seguirá exponiendo a ellas, ¿no? Yo lo que sí animo es, en la medida de lo posible, a que todas las personas que puedan pasen al consumo ecológico, a que desde las administraciones
se impulsen planes para fomentar la agroecología, que no es algo, aunque desde ciertos sectores se quiere decir que no podemos alimentar a grandes cantidades de personas, es falso. O sea, la agricultura industrial no es la que está alimentando a la humanidad. Se sabe, y lo dicen los informes de la FAO, que cerca del 80% de los alimentos que llegan a la boca de la gente en el planeta son de pequeños agricultores que no están en la agricultura industrial. Hay muchos argumentos sobre esta cuestión, sobre este tema, y esperemos que alguna vez el sentido común se imponga, aunque, como dice el refrán, algunos dicen que es el menos común de los sentidos. Y en fin, pues si quieres pasamos ya a las preguntas. Muy bien, Carlos, muchísimas gracias por esta ponencia tan súper interesante y también asustante, ¿no? De alguna manera. ¿En qué mundo vivimos más tóxico y más difícil? Pero bueno, yo conservo la esperanza de que si las políticas de los países nos escuchan y cambian, a lo mejor vayamos hacia un mundo un poquito más sano. Mira, tenemos aquí una serie de preguntas. Tenemos de momento 6 preguntas. Empezamos por Manuel. Contesta de manera relativamente breve para que nos dé tiempo a contestar todo, como un minutito por pregunta, que dice: ¿de qué forma los disruptores endocrinos afectan a las enfermedades tipo sensibilidad química múltiple, ELA, fibromialgia, fatiga crónica, etc.? Y si se ha hecho algún estudio concreto para ellas. No tengo datos, a pesar de que, por ejemplo, enfermedades como la sensibilidad química múltiple, en el 2007 publicó un libro sobre sensibilidad química múltiple que se llama SQM, el riesgo tóxico diario, ¿no? Pero de esos nexos en concreto, en los efectos de disrupción endocrina y el tema de la sensibilidad química múltiple y otras de las patologías que se han citado, no tengo datos, y sobre las cosas sobre las que no tengo datos prefiero no hablar. Lo que sí hay que decir es que el hecho de que un pesticida sea disruptor endocrino no le exime a lo mejor de tener otro tipo de efectos, que a lo mejor sí pueden tener que ver con el origen de algunas de esas enfermedades o con el agravamiento de los síntomas de algunas de esas otras enfermedades, ¿no? Efectos, por ejemplo, neurotóxicos, etcétera, ¿no? Pero vamos, en concreto, de los nexos entre disrupción endocrina y ese tipo de enfermedades, pues no he leído nada en particular, ¿no? Vamos a recomendar que 2 blogs, que no te alteren las hormonas y Mi ciudad cuida mis hormonas, y en ambos hay muchísimos artículos de Fundación Alborada, de Ecologistas en Acción, y yo ahora mismo tampoco tengo presente ese vínculo directo entre contaminantes hormonales y estas enfermedades, pero estoy prácticamente seguro que ahí algo habrá. Así que, Manuel, échale un vistazo. La segunda pregunta de Manuel es la famosa numeración en las botellas de plástico y en los vasos, donde se encuentra la peligrosidad de estos plásticos. Si hay algún tipo de página donde se detallen los números y si nos podemos fiar de ello. Hombre, incluso en el libro mío, no quiero parecerme a Francisco Umbral, con aquello de quiero hablar de mi libro, ¿no? Pero bueno, en el libro de Hogar sin tóxicos viene esas claves, ¿no? Que sirven para diferenciar unos plásticos de otros, ¿no? Y es fácil a través también de Internet encontrar esas claves para diferenciar unos plásticos de otros, ¿no? Pero hay que decir que no es tan sencillo a veces decir este plástico sí puede contener tóxicos y este otro no. Hay estudios que muestran cómo muchos plásticos, y no aquellos que más directamente se asocian a la presencia de una serie de contaminantes, pueden contener, por ejemplo, alteradores hormonales. Entonces, bueno, no es tan sencillo. Mira, la Agencia de Protección Ambiental de Dinamarca hace unos años publicó un informe que es interesante sobre la presencia de 132 sustancias o grupos de sustancias tóxicas en los plásticos, ¿no? Entonces hay que darse cuenta de toda la cantidad de sustancias diferentes que se le pueden añadir a un plástico. Sustancias, por ejemplo, para que no lo degrade la luz solar, como pueden ser filtros ultravioleta, algunos de los cuales pueden ser reductores hormonales, por ejemplo. Sustancias para darles flexibilidad, como los talatos. Sustancias para darles color, en fin. Entonces, la química de un plástico, con independencia del tipo de plástico que sea, puede ser muy compleja, ¿no? Es muy difícil decir qué plástico puede tener o no puede tener un contaminante determinado, ¿no? Con carácter general, es recomendable, pues, por ejemplo, cosas muy básicas como no calentar en un microondas
un plástico con alimentos dentro, sobre todo si son alimentos grasos, porque algunos de estos contaminantes, como los talatos u otros, pueden pasar más fácilmente al alimento, ¿no? Pero el tema de los plásticos es que es muy complicado, ¿eh? Pero vamos, como digo, en libros como, por ejemplo, el libro de hogares tóxicos, que se puede descargar gratuitamente, se puede encontrar eso. Pero, también a través de Internet seguro que aparece con una búsqueda rápida y sencilla. Entiendo que Manuel se refería a estos simbolitos con el triangulito y las flechitas y un Sí, numerito dentro. sí, claro, son tipos de símbolos que te permiten diferenciar el tipo de plástico. Pues el PET o el policarbonato. El policarbonato, por ejemplo, su monómero es el bisfenol A, ¿no? Entonces, o el PVC, etcétera, ¿no? Y hay personas que dicen, bueno, pues que el PVC puede tener tal, o el policarbonato, bisfenol A, pero a lo mejor otro plástico a veces no es tan sencillo, porque por ejemplo el bisfenol se puede haber aplicado también como aditivo a otros plásticos diferentes del policarbonato, ¿no? Y hay otros contaminantes, aparte de los más conocidos, ¿no? Entonces, hay un estudio que empieza, no recuerdo el título exacto en inglés, Most Plastics Release, es decir, como la mayoría de los plásticos liberan contaminantes hormonales, dice el título de ese estudio científico en inglés, que se puede buscar a través de Internet. Entonces, el tema no es tan sencillo, ¿no? Entonces, Muy bien. eso, se puede Os mirar he los puesto, de plástico, pero es más complejo. os he puesto a todos, perdón Carlos, creía que habías terminado la frase, os he puesto a todos en el chat el enlace a Hogar Sin Tóxicos y de todos modos también está en la presentación que estáis viendo en la pantalla compartida. Como decía Carlos, es gratuito, así que adelante, descargar y a disfrutar de su lectura. Vamos a ver, Miquel Martínez, dos preguntas. Primero sobre la peligrosidad de la siembra directa. Sistema que incorpora muchos más pesticidas que la siembra normal. Por cierto, añado yo, muy vinculada al cultivo de transgénicos en ciertas zonas de América. Vive en un pueblo agrícola y observa que el aumento de la siembra directa coincide más o menos con la escasez de biodiversidad, a tenor de lo que dicen los cazadores, por ejemplo, y afecta al rebaño de ovejas. Bueno, al parecer los propios pastores están alertando están alertando la relación entre esta cuestión y los problemas con las ovejas. No sé si, Carlos, tienes algún dato y nos quieres contar algo, No, si no, yo también podría no, completar un poco. sí, no, si quieres, puedes completar. Pero vamos, estos sistemas que en ocasiones pues traen aparejado un uso muy fuerte, por ejemplo, de herbicidas o de sustancias de este tipo, ¿no? Yo estaba en Argentina, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En Argentina he estado comprobando en zonas donde se utilizan unos niveles muy elevados de herbicidas, ¿no? Pues el incremento, hablando con médicos y científicos de allí, el incremento de una serie de patologías, etcétera. Entonces, bueno, lo que habría que ir es hacia la agroecología, ¿no? Que es, incluso si se cumpliera la normativa europea, como antes decía, es hacia donde se debería ir. Es lo que está diciendo, por ejemplo, las Naciones Unidas en informes reiteradamente, lo que está diciendo la FAO. Es decir, cuando se habla de hacia dónde tiene que ir la agricultura para poder alimentar a los 9 o 10 mil millones de personas que se prevé que en el horizonte del año 2050 tenga nuestro planeta, lo que nos están diciendo la FAO, las Naciones Unidas, etcétera, es que hay que ir hacia la agroecología y dejarse de otro tipo de sistemas que a veces incluso se venden como si fueran más ecológicos por una serie de razones, pero desde luego no considerando razones a lo mejor mucho más de peso que tienen que ver con los impactos que se producen, ¿no? Y añade tú si quieres. Bueno, no, está muy bien. Solamente yo soy ingeniero agrónomo, llevo ya más de 20 años con estas cuestiones y durante muchos años, Carlos lo sabe, trabajé llevando las campañas de grupos ecologistas como Greenpeace contra los transgénicos y efectivamente la siembra directa, que en origen se nos vendía como una solución para evitar tanto arado y tanta erosión de los suelos, en realidad ha terminado siendo una excusa para, junto con los transgénicos y los herbicidas vinculados a estos, como el glifosato o el glufosinato, ser lo que muchos en América Latina llaman, y con respeto a las religiones, la Santa Trinidad de Monsanto. Es decir, cómo a través de siembra directa más herbicida, más semilla transgénica, pues consigues un modelo de agricultura altamente destructivo en lo social y en lo ambiental. Y simplemente reforzar a Carlos en que la única solución es la agroecología y la producción a pequeña escala, a escala familiar y no vinculada a grandes poderes corporativos, sino vinculada a seres humanos, personas produciendo alimentos para personas. Tenemos aquí alguna pregunta más, Carlos.
a ver si de Miquel me he dejado algo. Sobre jardinería urbana, pregunta si realmente es un peligro para la salud y que parece ser que, bueno, pues que se le da menos importancia que a la agricultura. Yo creo que la respuesta es evidente, pero te dejo hacerla. Sí, bueno, jardinería urbana. Mira, yo, por ejemplo, vivo en un pueblo donde en alguna primavera me he encontrado a la 1 de la mañana pues una especie de pequeño camioncito con un enorme depósito y con una especie también de grandes ventiladores de turbo echando pesticidas a las copas de los árboles. No me consta que se hubiera avisado gran cosa a la población. O sea, jardinería urbana es un tema también muy importante. Hay que decir además que en algunas zonas, al margen de la jardinería, zonas, por ejemplo, algunas zonas residenciales, hay un uso de pesticidas más intenso que en zonas de agricultura intensiva. O sea, no es nada baladí el uso que se hace de pesticidas en algunos espacios públicos, en jardines, ¿eh? En parques donde luego juegan los niños sin que se les haya puesto un cartelito de que ahí se ha utilizado a lo mejor glifosato u otro pesticida diferente, ¿no? Es un tema muy importante. Hay que decir que en Francia se ha sacado una ley para eliminar el uso de pesticidas en espacios públicos. Yo creo que deberíamos de seguir ese tipo de pasos. Hay muchas ciudades en Francia, por ejemplo, y en otros países que se han declarado ciudades sin pesticidas, porque hay sistemas, evidentemente, para combatir las plagas sin tener que recurrir al uso de la química sintética en espacios donde a lo mejor luego va a estar jugando un niño en la misma arena donde han estado echando un herbicida. O va a estar respirando una persona con asma donde a lo mejor están fumigando a unos cuantos metros de manera... Bien, es un tema muy relevante. Y se deberían, bueno, de hecho, una serie de organizaciones llevamos adelante una campaña haciendo peticiones y las últimas autonómicas y municipales para ver si en algunas ciudades españolas se iba eliminando el uso de pesticidas. Se ha hecho mucho hincapié en el tema, a lo mejor es solo del glifosato, pero no es solo el glifosato. Habría que eliminar el uso de pesticidas en estos espacios públicos, ¿no? Quiero aquí recordar nuestra campaña de Alborada con Ecologistas en Acción sobre las ciudades libres de disruptores endocrinos y esa moción que han firmado muchas ciudades de España, entre ellas Madrid, Zaragoza, que tiene 6 puntos. Os invito a buscarlo en la página web Mi ciudad cuida mis hormonas, y una de ellas es sobre pesticidas en el ámbito urbano. Y luego, cuando hablabas de los niños en los parques, yo me estaba acordando de mi amigo Fernando, que tiene un perrito, y que el perrito se reboza por la hierba y luego vuelve a casa y todo eso está ahí, ¿no? Entonces, cosas que a veces no pensamos en ellas y que también están ahí. Mira, Paula nos dice, y nos quedan en total 4 minutos, que quería hacer una pregunta sobre el porcentaje. ¿En qué porcentaje el sistema sanitario contempla esto en sus diagnósticos? Ella fue afectada por permetrina, por pediculosis a los 8 años, lo cual le produjo efectos hormonales adversos que trató durante 2 años. ¿En qué porcentaje el sistema sanitario contempla esto en sus diagnósticos? Intenta ser breve si es que quieres aportar algo, por favor. No lo sé, es una pregunta muy concreta. De hecho, además no acabo de entender el porcentaje de qué, ¿sabes? O sea, Claro, yo no tampoco. lo Paula, sé, pero vamos, lo que sí está claro es que hay una infradiagnóstico, de muchos casos, por ejemplo, de intoxicaciones agudas y no digo nada de efectos subletales o de efectos crónicos por exposiciones a niveles bajos, ¿no? Estas son cosas que no hay una imagen de búsqueda de este tipo de patologías, ¿no? Así como hay una imagen de búsqueda de otro tipo de problemas y de otro tipo de causas, el tema de los contaminantes químicos, por ejemplo, pues no es algo que tenga mucha presencia porque hay muy poca formación. Yo he estado viendo, por ejemplo, hablando de pediatras, por ejemplo, el porcentaje de pediatras que hacen una historia ambiental de sus pacientes, es decir, a qué se puede haber expuesto un niño o no se puede haber expuesto un niño de productos químicos y tal, prácticamente no se hacen esas historias. No es una cosa que se tenga formación de vida por parte de muchos profesionales y es algo donde hay que ir aumentando esa conciencia de los propios profesionales para que sepan diagnosticar, sepan tratar y sobre todo, lo más importante, sepan prevenir este tipo de problemas de salud que tienen que ver con el medio ambiente, que no son muy poquitos. Según la propia Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 4 enfermedades y muertes en el mundo tienen que ver con factores ambientales. Dentro de esos factores ambientales, el de la contaminación química es uno bastante importante. Muy bien, Paula matiza su pregunta, te agradece, te está agradeciendo, bueno, tanto Manuel como Mique como Paula te agradecen tus respuestas
Y Paula lo que nos dice es el porcentaje de diagnósticos se contemplan efectos causados por pesticidas y disruptores. Yo le invitaría, complementando tu respuesta, a que se fijaran las investigaciones de Nicolás Solea, por ejemplo, en la Universidad de Granada, que trabaja mucho estos temas sobre diagnósticos y pesticidas. Ana nos dice para usar en casa contra plagas comunes en un pequeño huerto que tiene ella, por ejemplo. Eso también es muy complicado en el minuto que te queda, Carlos. Sí, no. En el libro de Hogar sin tóxicos, vuelvo a ser un poco como Francisca Umbral, citando mi libro, se dan algunos consejos. Pero es que hay libros que se pueden encontrar fácilmente que te hablan de jardinería o de huertos y tal, la gestión ecológica de los posibles problemas de plagas. Hay infinidad de cosas complicadas que le pueden venir muy bien, porque es muy complejo dar unos pocos consejos en nada de tiempo, ¿no? Pero vamos, es un tema muy desarrollado. Hay muchas cosas muy sencillas que se pueden hacer para prevenir o para combatir, en caso de que se produzcan las plagas, si es que realmente son plagas, que a veces se da por plaga la simple presencia de un pulgón y a lo mejor no pasa nada, ¿no? En fin, es usar un poco la cabeza y consultar libros que hay sobre estas cuestiones que te dan consejos bastante sencillos a veces de seguir, ¿no? Muy bien. Yo recomendaría tres guías, una del Ayuntamiento de Zaragoza, una de Ecologistas en Acción y una de Comisiones Obreras sobre alternativas en el caso de los herbicidas, alternativas mecánicas, térmicas, etcétera, para Ana y su huerto. Bueno, pues yo creo que con esto nos hemos pasado 4 minutos porque empezamos un poquito tarde. ¿Qué nos dice Ana? Que muchas gracias. Bueno, un placer, Ana. Yo creo que con esto despedimos os despedimos a todos y a Carlos de Prada, que nos ha dado una excelente ponencia y que la verdad es que entran ganas de entrar en esta página web Hogar sin Tóxicos, de descargarse el libro, de leerlo. Os recuerdo que mañana tenemos a Ana Echenique hablándonos junto conmigo, vamos a hacer una especie de diálogo, pregunta-respuesta sobre cuestiones de objetos de la vida cotidiana, toxicidad, disrupción endocrina. Y pasado mañana tendremos a Angeliki Lysimachu, que es griega, de ahí el nombre, y una de las responsables del PAN, Pesticide Action Network, que antes Carlos ha mencionado, y que nos hará una ponencia sobre cuestiones jurídicas y legislativas europeas. Carlos, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y no sé si quieres decir alguna cosita para terminar. No, ha sido un placer y nada, que hagamos todo lo posible por hacer crecer la conciencia en la población, en el ámbito de todas las personas que han acudido, en el ámbito que cada uno pueda, ¿no? Sobre estas cuestiones porque son realmente muy relevantes, sobre todo en el caso, por ejemplo, de mujeres embarazadas o de niños pequeños, es algo a tener muy en cuenta. Reducir la exposición a pesticidas. Bueno, pues nada, con la enhorabuena por el libro, ya me están diciendo varias de las personas que durante tu charla se lo han bajado y que enhorabuena. Despedimos esta ponencia, 1000 gracias y os recuerdo que a partir del viernes a todos los que estabais inscritos y las inscritas os enviaré un correíto con los 3 enlaces YouTube de las 3 ponencias para que podáis volver a escucharlas, distribuirlas, etcétera. Así que un abrazo muy fuerte, me están pidiendo el enlace, o sea que como he dicho os los mandaré y hasta mañana a las 7 de la tarde a quienes estéis. Adiós, Carlos, gracias. A vosotros, gracias. Hasta luego.